La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos acercándonos a esta visión tan interesante del cristianismo en sus 20 primeros años, ¿no? A 20 años del momento, el pivote de la historia de la humanidad en la encarnación del Señor, pero sobre todo en el acto supremo del amor que salva en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Han pasado 20, 25 años de ahí y las comunidades cristianas celebran el Día del Señor reuniéndose para compartir, lo cual era común entonces y ahora. La fiesta de hermanos, de hermanas. Aquí el problema es que entre los hermanos y hermanas había unos que trabajaban y otros que no necesitaban trabajar. Tenían poder económico, libertad para hacerlo. Lo que dice aquí el texto es que cuando la gente llegaba, los que sí trabajaban, y el la celebración, ya se había desarrollado a lo mejor por 2-3 horas antes entre la gente más pudiente, los que llegaban del trabajo pues se encontraban a estos que ya llevaban un ratito celebrando, satisfechos o que se les habían pasado las copas, ¿no? Borrachitos. Y esta gente estaba viniendo de trabajar. Y a veces cuando llegaban ya no había nada, porque los otros se lo habían gastado. Se esperaba, yo creo que se espera hasta el día de hoy, que en el contexto cristiano no hay personas en la comunidad, en la comunión cristiana, que están con hambre, cuando hay personas en la comunión cristiana cuyas vidas y estilo de vida implica despilfarro, una riqueza y una falta de sensibilidad por el hermano y la hermana, ¿no? Nos dice que en esos espacios de encuentro en el Día del Señor, qué escándalo que justo cuando van a pasar al culmen de esa celebración, que es la fracción del pan, lo que recuerda la última cena del Señor, el centro de la memoria cristiana del misterio del Dios que entrega su vida por nosotras y nosotros, cuando van a pasar a eso, van a la fracción del pan. Algunos y algunas que están hartos, es decir, han comido y han bebido, y al lado hay una persona que tiene hambre. Y ese es el problema. Ese es el problema entonces, ese es el problema hoy en día. Dice, si cada quien se adelanta a consumir su propia cena, mientras uno pasa hambre, el otro ya está borracho y satisfecho. Dice, eso es un escándalo. Eso no puede ser el dinamismo de la asamblea de los cristianos y cristianas. ¿Cómo desprecian a la asamblea de Dios? ¿Cómo se atreven a avergonzar a los que nada poseen? Citando a Pablo. ¿Qué puedo decirles? ¿Voy a alabarlos? Por esto no puedo alabarlos, termina diciendo el apóstol. Y continúa. El versículo 23 al 26 viene el texto o el relato más antiguo de la institución eucarística. De hecho, de aquí están tomadas las palabras que el sacerdote dice en el momento de la consagración, de la transubstanciación del pan en el cuerpo y el vino en la sangre del Señor. Vamos a leer este texto y lo comentamos brevemente. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Bueno, les comentaba que estos versículos pues habrán reconocido ustedes la fórmula de la consagración en la Eucaristía, ¿verdad? La parte central de la plegaria eucarística, cuando repitiendo las palabras del Señor, pues invocamos sobre los dones, sobre el pan y el vino, la gracia del Espíritu que los transforme en el cuerpo y sangre del Señor.
Un elemento importante que vemos ahora es que ya la comunidad, y lo seguimos haciendo hasta ahorita, ha reducido el tiempo que anteriormente, como se dio en la última cena, ¿no? Que al inicio de la cena está esta fracción del pan, el compartir el pan, luego viene toda la cena, y al final de la cena, como también pasa en las cenas, en las comidas rituales judías, se cierra con la bendición del vino y el compartir el vino. Así lo hizo Jesús en la última cena. Pero la fracción del pan de los cristianos entonces junta estas dos cosas que eran inicio y final en un solo acto y en una sola consagración, que desde aquel entonces, y pues estamos hablando prácticamente de hace 2000 años, ¿no? 1980 años, ya estaba esta manera de hacer presente, de celebrar, de reconocer el cuerpo vivo de Cristo en medio de su iglesia, ¿no? Y reconocer a su iglesia como cuerpo también vivo de Cristo, como veremos en la siguiente parte de esta llamada de atención de Pablo. ¿Qué recuperamos entonces, no? Que Pablo se lo transmitió a la comunidad de Corinto. Y eso nos mueve, pues que será casi 5 años antes, 5 años antes, es decir, 15, 16 años después de la muerte y resurrección del Señor, Pablo había recibido esto, seguramente de la comunidad de Antioquía o de la propia iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, que dice, esto que yo recibí del Señor, se los transmito. Y de esta manera, como la fracción del pan se va constituyendo en el centro de la liturgia, recordemos que liturgia en griego significa servicio. Por eso algunas comunidades protestantes dicen vamos al servicio, a la liturgia, como se llamaba en aquel entonces. Servicio no a Dios, servicio a la comunidad, donde el proyecto de Dios se concreta bendecido por esta presencia sacramental. Recordemos que un sacramento es un símbolo que tiene un plus, porque el símbolo solo evoca, mientras que el sacramento hace presente. En ese pan y ese vino está presente el cuerpo y sangre del Señor. Que la comunidad comparta. 2 elementos importantes de la fórmula, ¿no? Hacer esto en memoria mía y después háganlo en memoria mía. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. No solamente está diciendo, acuérdense como con nostalgia o inclusive con devoción y con gratitud, sino hacer no es solamente hacer como recuerdo de lo que el Señor instituyó y renueva cada vez que nos reunimos invocando su nombre, sino que toda nuestra vida debe ser memoria de la vida de Jesús. Nuestras acciones deben estar en consonancia con lo que acabamos de celebrar, el Dios que entrega su vida para que tengamos vida. Por lo tanto, el dinamismo que mueve a la comunidad cristiana, que no es sociedad, y menos sociedad jerárquica, es este amor compartido. Comunión entre personas. Hacerlo en memoria del Señor no quiere decir, ay, acuérdense de mí, acuérdense que yo lo dije. No, es aprendan de mí y conviertan eso en el dinamismo de su vida cotidiana. Ya veremos el resto de esta llamada de atención, cómo Pablo dice, si no lo hacen así, muy probablemente estén comiendo, estén consumiendo su propia condenación. Esto lo veremos con un poco más de detalle en nuestro próximo encuentro. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.